Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Enfoque. Comunicación articulada para el buen vivir. Pueblos con memoria. El agua, una bandera de lucha contra el extractivismo transnacional y un commodity invisible de las exportaciones. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y movimientos articulados en Abya Yala Soberana. Hoy, junto a Verónica Gostiza, ella es abogada e integrante de la Asamblea Pucará de Catamarca, esto es en Argentina, y coordinadora por ese país del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos, OPSAL. La entrevista. Verónica, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte. Bienvenida a Enfoque. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto para mí participar de este espacio. Verónica, ¿cómo describirías la relación actual que tiene la humanidad con el agua, un derecho fundamental que los estados además deben garantizar y que se está volviendo clave además en el desarrollo económico y social de los distintos países? Bueno, es como el gran eje, ¿no? En disputa actual y probablemente en los próximos años. Me acuerdo cuando en el más o menos 2022 el agua entró como a cotizarse en la bolsa de Wall Street y ahí fue como que dijimos todos, uy, uy, esto se terminó de complejizar, ¿no? eh, Acerca de la cosmovisión, de qué se entiende que es el agua, si es un elemento, si es un bien común, si es un recurso natural, si es algo, una cosa vendible, compartida, cómo se organizan los territorios y las comunidades a raíz del agua. Y lo cierto es que, al menos por ejemplo, en este lugar donde estoy, en Catamarca, en Argentina, lo que vimos es que hace más de 30 años que viene siendo como el eje central sobre cómo pensamos el futuro, la vida, lo esencial, desde el alimento a todo lo demás. Y especialmente en provincias donde escasea, ¿no? Hay muchos lugares donde naturalmente hay una escasez hídrica. Entonces, con más razón es un bien común, porque eso es lo que es algo que es compartido, que es comunitario. Debemos pensar de qué manera se lo gestiona, se lo utiliza, para qué, con qué sentido. Y creo que con los años que van pasando siempre se agudiza más la necesidad de repensar nuestro vínculo en todos los territorios con relación al agua. El agua está relacionada además, te diría que históricamente a las disputas por la defensa de los territorios, del avance de la megaminería, la producción agrícola intensiva, la utilización de los agroquímicos también. ¿Cómo crees que esto afecta al planeta y a las distintas comunidades del continente? Y todo esto que vos nombrás de las problemáticas son como todo este gran paquete, ¿no? Que se impuso en los últimos, más que nada en los últimos 50 años, ¿no? Como desde, con la noción de, bueno, el avance tecnológico, con esa excusa, con ese argumento, se empiezan a sofisticar cuestiones relacionadas a esto, a la agricultura, al consumo, a la producción. Y lo cierto es que en ningún momento lo que se está pudiendo considerar seriamente son los límites planetarios, ¿no? Que el planeta no es algo absolutamente infinito y de cualquier manera. Entonces, eh, el extractivismo, las minerías a gran escala, los sistemas estos de cultivos con químicos, todo relacionado a cómo vamos a seguir viviendo y cómo vivimos hoy en día. Y el agua, esto digo, es como el elemento clave que tiene como en común todo esto y que también tiene que ser considerado en el marco de toda una gran crisis climática que estamos viviendo. Y cuando hablamos de una gran crisis, esto no es solo el aumento de la temperatura, ¿no? Que es uno de los ejes de lo que se habla, el calentamiento global, por supuesto que lo es, digo, hay muchísima evidencia científica hace muchísimos años, no es un tema político, es un tema por los límites de la geofísica del mundo. eh, y qué bueno que no se lo está oyendo para pensar después esto, política pública, decisiones. Hay límites que necesitamos conocer para después tomar decisiones y que con el objetivo, al menos que es lo que entendemos, de que la mayoría de las personas, todos y todas, podamos vivir bien. Entonces,
un eje de disputa muy grande va a seguir siendo el agua, sino si sigue siendo que solo algunos puedan vivir con ciertos estándares, con privilegios, ¿no? O todos y todas, la mayoría, las poblaciones, los pueblos. Y el extractivismo como una de esas líneas de economía y como forma de vida que se intenta imponer en los pueblos, en este caso en Catamarca, hace más de 30 años que hay proyectos de megaminería y sigue habiendo un 47% de pobreza, ya han secado un río, digo, todo un montón de consecuencias económicas, sociales, ambientales, en donde muestran que estos grandes proyectos, grandes cultivos de soja, extractivismo, digo, todo estos grandes, todo este paquete que ha llegado para instalarse para hablar de desarrollo y progreso, solo trajo más pobreza, mal vivir, enfermedades, daños ambientales. Así que estamos en momentos que son muy umbrales, muy importantes para repensar, bueno, cómo realmente podemos seguir las comunidades para el eje agua, para el eje alimento, para todo lo que realmente es esencial para la continuidad de la vida. Ujú. El agua es un recurso escaso que deja además, Verónica, en evidencia las desigualdades sociales y económicas que tú mencionabas, ¿no? Teniendo un poco en cuenta eso, tú conoces, tenés muy claro la realidad de Catamarca, pero es una realidad que lamentablemente se está haciendo repetida en nuestro continente. ¿Quiénes están disputando Sí. el agua de nuestro planeta? Sí, esto que vos decís tal cual no puede mirar como una mirada más pequeña, ¿no? Que pasa a nivel escala pequeña en cada territorio, en cada municipio, pero si lo pensamos más a nivel global, eh, se lo ha llamado, digo, el norte global o el sur global, ¿no? Como dos zonas claramente marcadas Sí. por esta desigualdad, por esta, de cómo vivimos, quiénes tienen acceso a los autos de lujo, ¿no? La electromovilidad y toda la propuesta ahora del litio, electrificar los autos, dejar de usar combustible, bueno, pero ¿quiénes tienen acceso a eso? Entonces, en grandes rasgos, digo, la diferencia entre los países del norte global, de Estados Unidos, China, digo, los históricos que son los que generan guerras, ¿no? Y desde ahí disputan, versus todo el grupo de los países del sur global, que localmente Argentina, Latinoamérica, África, países que desde, ¿no? el origen de la historia, más de 500 años, son lugares que son vistos como territorio de sacrificio, donde se les puede sacar el agua, los minerales, ¿no? Y sacrificarlos en pos de el desarrollo y progreso y forma de vida, ¿no? Absolutamente excesiva, de lujo, del norte global. Pero bueno, también en todo norte, también en un sur, ¿no? El año pasado pude conocer en la zona de Estados Unidos, que uno bueno, piensa es un gran país capitalista que genera gran daño ambiental a todo el planeta, pero también hay territorios que los están queriendo sacrificar para, ¿no? que otros sostengan esa forma de vida, lamentablemente. Y eso, y se enfoca, se enfatiza, digo, estas desigualdades que son las que necesitamos repensar seriamente eh, en las decisiones que tomemos de forma de vida, de economía, bueno, economía regional, cuáles son las líneas que podríamos seguir para intentar apaciguar y evitar las desigualdades estructurales. Ujú. Y en estos cambios que son necesarios, ¿qué rol juegan los movimientos sociales y los movimientos políticos, ¿no? Que permanentemente están en defensa de los territorios y muchas veces sufren la violencia, la persecución y hasta tenemos casos de asesinatos. Sí, de hecho, en Latinoamérica son los países, Colombia especialmente, los países donde hay un índice más alto de violencia contra los defensores y las defensoras ambientales, ¿no? Digo, ser defensor ambiental es un riesgo en estos países, coloca en una situación de peligro, de ser posible de sufrir persecución por las fuerzas de seguridad, por las instituciones, violencia. Y los movimientos sociales, las comunidades, creo que con los años también van cambiando la forma, ¿no? de organización, de una manera. Las comunidades ancestrales originarias han sido las verdaderas cuidadoras de los territorios. Digo, llegamos a un Amazonas como llegamos hoy en día porque también hubo tenemos todas las comunidades que lo conservaron y que lo protegieron, ¿no? Entonces tuvieron todos estos años un rol fundamental de conservación de la biodiversidad, a pesar de que llegamos a un 2025 con una biodiversidad muy dañada en todo el mundo.
Y ahora, bueno, creo que es interesante pensar, bueno, esto, cómo se sigue, si la incidencia es local, si es también, creo que en red, bueno, hay muchos espacios, como fue en este caso el OPSAL y otros, en donde tratan de unir estos movimientos sociales y estas comunidades, tanto de Argentina como Bolivia, como Colombia, Uruguay, digo, porque hay una defensa en común, hay acciones en común. Pero sin olvidarnos que cada comunidad necesita atender su territorio, ¿no? Entonces, pensarnos globalmente y en red, los movimientos, los objetivos, los diálogos, pero también creo con los pies en la tierra, porque cada movimiento va a tener su particularidad sobre condiciones políticas locales. Qué sé yo, digo, Argentina tuvo un giro político el último año con el Sí. presidente actual, que entonces marca ¿no? unas reglas de juego para las comunidades y para los movimientos distintos a cómo se venía manejando. Entonces también digo, la realidad local marca el cómo también despliegan y creo que siempre el enfoque va a ser eso, ¿no? Poder ver a nivel comunidad, sostener la economía regional, digo, sostener las prácticas que entendemos que son las que pueden generar una mayor igualdad, un mayor bienestar y buen vivir para la mayoría. Ujú. Vamos a decirles a los oyentes que en Argentina está como presidente Javier Milei, un hombre que se ha pronunciado en contra del cambio climático, ¿no? No cree que es algo falso. ¿Eso cómo está influyendo, ya pensando en Catamarca, ¿no? Y por un lado, bueno, las dos cosas, a nivel nacional e internacional, se ha postulado públicamente de esa manera, con lo cual toda la política pública tiende a un negacionismo de la crisis climática, entonces al no incluir eso, se toman decisiones que no son acordes a lo que varios entendemos que es urgente atender, precisamente como lo contrario. A nivel nacional se emitió una ley que es un régimen de incentivo a las grandes inversiones, el RIGI, que eso tiene un vínculo directo con estos grandes proyectos que hablábamos, extractivos, Sí. a gran escala. Entonces, por ejemplo, en el mundo metalífero, las empresas mineras, poder estar en Argentina pagando pocos o casi nada de impuestos, muchísimos beneficios tributarios, y todo eso desincentiva la posibilidad de esto, de sostener otras formas de economía a pequeña escala, con lo regional, con lo ancestral, con lo que es de cada territorio. Y bueno, desde varias decisiones que se han tomado, desde el reconocimiento de derechos, las instituciones, y en este caso específicamente la posibilidad de que, bueno, que lejos de intentar que las economías locales se organicen, bueno, son todos modelos que traen la idea de traer inversiones extranjeras y toda una visión que ya sabemos que no ha funcionado en nuestro país, que nos ha endeudado, ¿no? Con el FMI, con un montón de cuestiones. Y bueno, estamos en esa situación el último tiempo. Ujú. ¿Y qué perspectiva podemos esperar en base al escenario que estás relatando para el agua, ¿no? En el próximo año, en este año ya arrancó el 2025. ¿Qué podemos esperar con este recurso absolutamente limitado, además? Totalmente. Mira, para que te des una idea, nosotros localmente, la ley que rige cómo se administra el agua en el territorio es del año 1975. Entonces, desde ese lugar es como, bueno, Claro. es absolutamente obsoleta, no tiene nada que ver con ¿no? con una situación actual y además con todo un camino de reconocimiento del derecho humano al agua. Es como que todo eso no lo incluye y lo posiciona desde otro lugar como bueno, muy anticuado y muy poco valorizado de la manera que tenemos que verlo. Creo que siempre va a haber diferentes estrategias y herramientas. Lo que creo que sí necesitamos es hacer, ¿no? Que no podemos reposar en, bueno, hay voluntad o no hay voluntad política. Bueno, no hay voluntad política, por eso llegamos a estos lugares. Entonces, como camino, la organización comunitaria, sea la comunidad, la asamblea, lo que tengamos en nuestro barrio, porque va a ser fundamental y también cada uno ver a qué escala. En mi caso soy abogada, con lo cual las reformas legislativas siempre me van a parecer importantes. Una provincia no puede tener una ley de hace 50 años, una provincia en la que se secó un río, digo, o sea, hubo daños ya con relación al agua que necesitamos poder ver y dimensionar y que no se repitan. Y luego, por supuesto, instancias eh, bueno, de juicios de la justicia ecológica, la justicia ambiental, quienes creemos que también son espacios para poder disputar la defensa del agua
del agua en sí y el agua como derecho humano, o sea, como uso para las comunidades, pero también los derechos de la naturaleza, ¿no? Comprender que la naturaleza tiene derechos en sí, más allá del uso que le demos. Así que son panoramas complejos que van a seguir en disputa, van a seguir en conflicto, y creo que, bueno, desde tu rol, digo, ¿no? De comunicación, de difusión, de cada uno ir viendo desde dónde, pero va a ser fundamental integrar, bueno, las diferentes defensas del agua en todos los territorios. Ya lo vimos, ha pasado en, bueno, estas catástrofes ambientales están dando cada vez más seguido. En este Ujú. momento, Estados Unidos, Los Ángeles, con un incendio con más de 30.000 personas que tuvieron que emigrar de sus casas. Entonces, digo, en toda la región se están dando cada vez más episodios con las cuestiones ambientales que se necesitan atender. Ujú. Durante la pandemia, en donde hombres y mujeres sí tuvimos que estar en recluidos, vimos como no, la naturaleza comenzó a ganar espacios, los animales. ¿Eso también pasó con el agua? Y de alguna manera, desde acá te podría decir que no, porque lo que también pasó en la época de pandemia es que los grandes proyectos siguieron autorizados, ¿no? Que digo, hubo como muchas decisiones a nivel singular, que las personas tenían restricciones para continuar con algunas tareas, etcétera, pero digo, los grandes proyectos que son los que realmente dañan, siguieron con autorizaciones nacionales, locales. Entonces no pareciera que eso se modificó. Digo, hay mucha idea. Por supuesto que el aporte singular de cada uno tiene un sentido colectivo, ¿no? Es verdad que si todos hacemos aportes, hay una red que se arma, pero no es verdad que el problema del agua, como hacen las publicidades de los gobiernos, es bañate en 5 minutos, lavate rápido los dientes. Digo, ese no es el verdadero daño a los volúmenes, al cuidado del agua. Los grandes daños por grandes empresas durante la pandemia siguieron. Entonces, tuvieron como un aval muy desigual con el resto de las personas. eh, y creo que no se llegó de alguna manera ni a compensar eso durante ese periodo. Ujú. De hecho, lo favoreció. ¿Y cómo revertimos esta situación? Ah, qué pregunta. Creo que no, eso no Posible. creo que haya una única respuesta. Sí creo que tenemos que entenderlo como posible. No, es como que nos cuesta tal vez imaginarlo, pensarlo hay una frase que es como, nos es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Como que imaginamos el fin del mundo. Bueno, primero hay que poder creerlo, hay que creer lo posible, y no creo que tal vez esto haya una respuesta como única global, ¿no? La Ujú. dimensión de que tenemos de los estados, de los países, implican querer buscar siempre como soluciones muy grandes, y tal vez todos estos últimos años de historia, lo que nos traen es que necesitamos volver a una noción más pequeña, ¿no? Esto, más de comunidad. Hay personas que no se conocen con los vecinos, la gente en las grandes ciudades no sabe de dónde viene el agua. Entonces, creo que va a ser fundamental volver por lo pronto, cada uno con su sabiduría, con ¿no? Con lo que le es propio, pero a escalas más pequeñas, ¿no? Tomar decisiones más municipales, ¿no? Por Ujú. así decirlo. Creo que pensar que va a haber una solución global para la crisis climática no es cierto. Es más parte de las agendas internacionales. Que hay otras posibilidades ¿no? De, qué sé yo, ocuparnos en territorios más pequeños, bueno, de reforestar, ¿no? Tomar decisiones comunitarias en territorios más pequeños. Creo que eso puede ser como una punta, una línea a seguir para estos próximos años. Verónica Agostiza, abogada e integrante de la Asamblea Pucará de Catamarca, Argentina, y coordinadora por ese país del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos, OPSAL. Muchas gracias por estos minutos con enfoque. Muchas gracias a ustedes. A ustedes les decimos que pueden volver a escuchar este programa en www.radiovictoriagt.com. Ya se viene la frase del día. Tengan todos ustedes una excelente jornada. La frase del día. Un eje de disputa muy grande va a seguir siendo el agua, sino si sigue siendo que solo algunos puedan vivir con ciertos estándares, con privilegios, ¿no? O
todos y todas, la mayoría, las poblaciones, los pueblos. Y el extractivismo como una de esas líneas de economía y como forma de vida que se intenta imponer en los pueblos, en este caso en Catamarca, hace más de 30 años que hay proyectos de megaminería y sigue habiendo un 47% de pobreza, ya han secado un río, digo, todo un montón de consecuencias económicas, sociales, ambientales, en donde muestran que estos grandes proyectos, grandes cultivos de soja, extractivismo, digo, todos estos grandes, todo este paquete que ha llegado para instalarse para hablar de desarrollo y progreso, solo trajo más pobreza, mal vivir, enfermedades, daños ambientales. Así que estamos en momentos que son muy umbrales, muy importantes para repensar, bueno, cómo realmente podemos seguir las comunidades para el eje agua, para el eje alimento, para todo lo que realmente es esencial para la continuidad de la vida. Enfoque con Alejandra Patrone y la producción de los pueblos y comunidades articulados en Avia Yala Soberana para www.radiovictoriagt.com. Transmiten Radio Dignidad de Honduras, Codecá Guatemala, Avia Yala Soberana, Minca Comunicaciones de Argentina, Rondas Campesinas de Perú y Radio Victoria de Guatemala.